Hola, hola a todos mis chismosos y chismosas del mundo digital. Sean bienvenidos una vez más a su refugio de cotilleo favorito, ese espacio donde las exclusivas son pan de cada día y las verdades a medias se convierten en historias completas. Soy y la emoción me desborda al tenerlos aquí, listos para zambullirnos en un nuevo escándalo que promete sacudir los cimientos de la farándula. Hoy prepárense porque vamos a destapar un caso que involucra a un verdadero titán de la actuación, un hombre que con su sola presencia incendia las pantallas y roba suspiros a diestra y siniestra. Can Yaman. Sí, mis queridos adictos a la adrenalina informativa, han escuchado bien. El nombre que resuena con fuerza en cada rincón del planeta, ese galán turco que ha conquistado el corazón de millones, está en el ojo del huracán. Y no se trata de un nuevo romance, sino de una controversia contractual que amenaza con redefinir las reglas del juego en la industria del entretenimiento. ¿Qué ha ocurrido exactamente? ¿Qué oscuras cláusulas se esconden detrás de este nuevo acuerdo? ¿Y por qué nuestro adorado Can Yaman se ha convertido en el epicentro de esta tormenta mediática? Agárrense fuerte porque el viaje que estamos a punto de emprender es sinuoso, intrigante y sobre todo, lleno de jugosos detalles que no se pueden perder. Pero antes de lanzarnos de cabeza a este torbellino de rumores y confirmaciones, permítanme recordarles lo importante que es su apoyo para este canal. Si son amantes del chisme bien informado, si disfrutan desmenuzando los entresijos del mundo del espectáculo y si no quieren perderse ni una sola exclusiva, no duden en suscribirse. Activen la campanita, ese pequeño icono que les notificará cada vez que subamos un nuevo vídeo cargado de salseo, primicias y análisis profundos. Y ahora sí, olvidémonos de los preámbulos y vayamos directo al grano. Como todos saben, Can Yaman es mucho más que un simple actor, es un fenómeno cultural, un símbolo de éxito y un embajador de la belleza turca en el mundo. Su carisma arrollador, su innegable talento y por supuesto, ese físico que desafía las leyes de la gravedad, lo han catapultado a la fama global, convirtiéndolo en un ídolo de masas. Lo hemos visto brillar en telenovelas que han roto récords de audiencia, deslumbrar en alfombras rojas de todo el planeta y colaborar con marcas de renombre internacional. Pero detrás de esa imagen de estrella inalcanzable, se esconde un hombre ambicioso, un profesional que busca constantemente la mejor manera de dirigir su carrera y al parecer, está dispuesto a tomar decisiones audaces para alcanzar sus metas. La bomba que ha detonado en el universo del espectáculo es la siguiente: Can Yaman ha renegociado los términos de su nuevo contrato. Y no se trata de retoques superficiales, ni de detalles insignificantes. Estamos hablando de modificaciones sustanciales que han generado un tsunami de reacciones y han puesto en jaque a más de un ejecutivo de la industria. Pero, ¿qué motivó a Can Yaman a tomar esta decisión? ¿Qué exigencias planteó que causaron tal revuelo? Prepárense porque aquí es donde la historia se vuelve realmente apasionante. Según fuentes cercanas al actor, Can Yaman no está del todo satisfecho con el rumbo que ha tomado su carrera. Si bien reconoce y agradece el éxito que ha cosechado gracias a las telenovelas románticas que lo catapultaron a la fama, parece estar ansioso por explorar nuevos territorios, aventurarse en otros géneros y desafiarse a sí mismo como artista. Y es aquí donde los detalles del contrato entran en juego. Aparentemente, Can Yaman ha solicitado un mayor control creativo sobre sus proyectos. Desea tener voz y voto en la selección de los guiones, en la elección del elenco y en general, en la toma de decisiones que influyan en el resultado final de sus trabajos. En otras palabras, quiere dejar de ser un simple intérprete y convertirse en un creador, en un artista con la libertad de plasmar su visión en cada proyecto que emprende. Esta exigencia, como era de esperar, no ha sido bien recibida por todos. Algunas productoras, acostumbradas a ejercer un control absoluto sobre sus producciones, se han mostrado reacias a ceder parte de su poder a un actor, por muy famoso y talentoso que sea. Argumentan que esta demanda podría generar conflictos y retrasos en la producción, además de poner en tela de juicio la autoridad de los directores y guionistas. En resumen, temen perder el control y ver cómo sus proyectos se desvían del camino trazado. Pero Can Yaman parece estar inamovible en su postura. Fuentes cercanas al actor aseguran que está dispuesto a rechazar proyectos millonarios si no se le permite tener una mayor participación en la toma de decisiones. Su argumento es simple pero contundente: quiere asegurarse de que sus trabajos reflejen su visión artística y que no se vea encasillado en un solo tipo de personaje. No quiere ser recordado solo como el galán de telenovela, sino como un actor versátil, capaz de interpretar papeles complejos y de sorprender al público con su talento. Otra de las cláusulas que ha generado controversia es la relacionada con su imagen pública.
Can Yaman, como todos sabemos, es una figura mediática de primer nivel, constantemente asediado por la prensa y los fans. Al parecer, ha solicitado una mayor protección de su privacidad y un mayor control sobre la forma en que se utiliza su imagen con fines publicitarios. Quiere tener la potestad de decidir qué productos promocionar y cómo hacerlo, evitando así que su imagen sea utilizada de forma indiscriminada y que se vea asociado a marcas que no comparten sus valores. Esto implica, entre otras cosas, que Can Yaman podría tener la capacidad de aprobar o rechazar campañas publicitarias en las que se le proponga participar, así como de limitar el acceso de la prensa a su vida privada. Una vez más, esta exigencia ha generado opiniones encontradas. Algunos consideran que es un derecho legítimo de cualquier persona, especialmente de una figura pública que está constantemente expuesta al escrutinio público. Otros, en cambio, argumentan que es una actitud arrogante y que va en contra de las reglas del juego del mundo del espectáculo. Consideran que la fama conlleva una serie de responsabilidades y que Can Yaman debe aceptar el precio de la exposición mediática. Pero la polémica no termina ahí. Otro de los puntos conflictivos del nuevo contrato de Can Yaman estaría relacionado con su salario. Al parecer, el actor ha solicitado un aumento significativo de sus honorarios, argumentando que su caché ha aumentado considerablemente en los últimos años y que su trabajo merece ser mejor recompensado. Considera que su éxito global, su enorme base de fans y su capacidad para atraer audiencias justifican una remuneración acorde a su estatus. Si bien es cierto que Can Yaman es uno de los actores más cotizados del momento, su exigencia salarial ha generado debate. Algunos consideran que es justo que reciba una remuneración acorde a su éxito y popularidad. Otros, en cambio, argumentan que su exigencia es desmesurada y que podría sentar un precedente peligroso para otros actores. Temen que su demanda impulse a otros artistas a exigir salarios estratosféricos, lo que podría afectar la viabilidad económica de las producciones. En resumen, el nuevo contrato de Can Yaman ha provocado un auténtico terremoto en el mundo del espectáculo. Sus exigencias relacionadas con el control creativo, la protección de su imagen y el aumento de su salario han generado controversia y han puesto en alerta a más de una productora. La industria se encuentra dividida entre aquellos que apoyan su postura y aquellos que la consideran excesiva y perjudicial. Ahora bien, ¿cuál será el desenlace de esta historia? ¿Logrará Can Yaman salirse con la suya y conseguir las condiciones que exige? ¿O tendrá que ceder ante las presiones y aceptar un contrato menos favorable? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí está claro es que Can Yaman está dispuesto a luchar por lo que cree y que no está dispuesto a conformarse con menos de lo que considera que merece. Su determinación y su confianza en su propio valor son evidentes. Esta actitud, sin duda, es admirable. Demuestra que Can Yaman no es solo un actor guapo y talentoso, sino también una persona con convicciones y con una visión clara de lo que quiere para su carrera. Y eso, en el mundo del espectáculo, es algo que no se ve todos los días. Su valentía al desafiar el statu quo y al defender sus derechos es digna de reconocimiento. Por supuesto, este nuevo contrato también ha generado especulaciones sobre el futuro de Can Yaman. Algunos se preguntan si estas exigencias podrían alejarlo de las telenovelas turcas que lo lanzaron a la fama y si podría buscar oportunidades en otros mercados, como el estadounidense o el europeo. Su ambición podría llevarlo a explorar nuevos horizontes y a probar suerte en la meca del cine. De hecho, se rumorea que Can Yaman ha recibido ofertas de productoras internacionales interesadas en trabajar con él. Su carisma y su talento, sumados a su gran popularidad en las redes sociales, lo convierten en un activo muy valioso para cualquier producción. Su potencial para atraer audiencias de todo el mundo es innegable. Si Can Yaman decide dar el salto a Hollywood o a Europa, sin duda sería un gran paso para su carrera. Le permitiría explorar nuevos géneros, trabajar con directores de renombre y llegar a un público aún más amplio. Sin embargo, también implicaría alejarse de sus fans turcos, que lo han apoyado incondicionalmente desde el principio. Su decisión no será fácil y deberá sopesar cuidadosamente los pros y los contras. En cualquier caso, el futuro de Can Yaman es incierto. Lo que sí está claro es que está en un momento clave de su carrera y que la decisión que tome en relación con su nuevo contrato podría marcar su trayectoria para siempre. El mundo del espectáculo está observando atentamente y esperando ansiosamente el próximo capítulo de esta fascinante historia. Y hasta aquí el chisme jugoso de hoy, amigos míos. Espero que hayan disfrutado de este análisis detallado de la situación de Can Yaman y su controvertido contrato.
Como siempre hemos tratado de ofrecerles la información más completa y veraz posible, basándonos en fuentes confiables y en el análisis de expertos. En resumen, hemos visto cómo Can Yaman, uno de los actores turcos más exitosos a nivel internacional, ha generado controversia al cambiar los términos de su nuevo contrato. Sus exigencias relacionadas con el control creativo, la protección de su imagen y el aumento de su salario, han puesto en alerta a más de una productora y han generado especulaciones sobre el futuro de su carrera. Es un momento crucial para Can Yaman, y solo el tiempo dirá cuál será el desenlace de esta historia. Lo que sí está claro es que el actor está dispuesto a luchar por lo que cree y que no está dispuesto a conformarse con menos de lo que considera que merece. Su ambición y su determinación son admirables, y su valentía al desafiar las convenciones es inspiradora. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este rato juntos. No olviden que este canal es su espacio para estar al tanto de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo, así que no duden en visitarnos cada vez que quieran enterarse de las últimas noticias y chismes. Y ahora me gustaría pedirles que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de la actitud de Can Yaman? ¿Creen que está en su derecho de exigir estas condiciones? ¿O creen que está siendo demasiado ambicioso? Me encantaría leer sus opiniones. Su feedback es muy valioso para nosotros y nos ayuda a mejorar nuestro contenido. Por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no duden en darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad. Contamos con ustedes para seguir creciendo y para seguir destapando los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Y recuerden, manténganse sintonizados porque pronto tendremos más noticias, más chismes y más exclusivas que no se pueden perder. Hasta la próxima, y que tengan un día lleno de alegría y salseo. Adiós.